Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, con mucho gusto, vamos a recibir una vez más aquí en esta casa, aquí, él ayudándonos a poner la mañana en camino, al docente, investigador, analista internacional. Hola Álvaro Padrón, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias. Gracias por la invitación y fuerte abrazo. Recuerdo que la última vez que conversamos, Álvaro, también tuvo como centro de la charla, allá por abril, a mediados de abril, el asunto Mercosur, en aquel sonado encuentro, o mejor dicho, desencuentro a distancia entre el presidente de Uruguay y el presidente de Argentina, que el lastre, que quien quiera se baje y la mar en coche, ¿no? Pero más allá de esos ruidos formales, había cuestiones de fondo, había mar de fondo, para seguir con la imagen naviera, que han estado históricamente vigentes, que algunos lucían como, repito, históricos y otros con nuevos formatos. A todo esto hay que agregar la reunión de días atrás y el anuncio de que el gobierno está dispuesto y apuesta a un TLC con China, aún sin el aval del Mercosur, y que esto contaría con el apoyo de Brasil y con el desacuerdo de Argentina y Paraguay. Pero esto de poder negociar yo con aquel sin permiso del resto de los socios está explícitamente vedado por la norma constitutiva del Mercosur, según tengo entendido. ¿Y cuáles serían las lógicas, formales, de poder concretarse eso? ¿Y cuáles serían las lógicas comerciales, políticas, geopolíticas, de por qué eso sería bueno? Álvaro. Bueno, sí, haces bien en engancharte un poco con lo que había sido nuestra reflexión hace unos meses, ¿no? En aquel episodio que tuvo más notoriedad por la forma que por el contenido, ¿no? Pero Exacto. de las cosas que valoro en tu programa, siempre tenemos el espacio y la oportunidad de poner el foco un poquito más allá de lo mediático, ¿no? Y creo que este tema del Mercosur, que es un asunto demasiado importante para tratarlo simplemente como si fueran episodios puntuales en donde uno se enoja con otro, en fin, ¿no? La política exterior tiene esa característica, son decisiones que luego van a marcar décadas, entonces los errores ahí es como en el fútbol en una final, ¿no? No podés cometer errores porque pueden ser definitivos. Y yo te digo la verdad, Alejandro, siento que estamos entrando en un momento peligroso, ¿no? Y la verdad es que teniendo como puedo tener un montón de miradas críticas sobre lo que está pasando, yo creo que es un momento donde hay que intentar ayudar a que no entremos en un callejón sin salida. Quiero dar esta imagen porque me parece que hay que ayudar a encontrar soluciones y no aumentar los problemas. Y me parece que a veces es difícil de entender, pero miren que este momento de pandemia y de reuniones virtuales hace muy difícil el diálogo y la negociación. Y en política exterior es muy importante el pasillo. ¿Vieron esa sensación de que a veces hay que parar una reunión y tomar un café y salir un poco? Y todo eso que uno capaz que subestima, en este tipo de episodios es muy importante. Negociar por pantalla no es nada fácil. Miren que el mundo no está acostumbrado a eso y nos pasa a nivel personal, ¿no? De que tenemos que construir relaciones sin esa potencia que tiene estar mirándose a los ojos, viendo los gestos. Imaginen esto en el marco de reuniones más complejas, en donde, por ejemplo, alguien le termina diciendo te voy a ganar 5-0, ¿no? Entonces, una o no, no sé cómo lo quiso hacer Bolsonaro, que la verdad es que le veo poco sentido el humor en general, pero todo se agrava y todo se hace más complicado. Entonces, mal momento para tomar decisiones estratégicas. Lo digo con toda sinceridad y con toda preocupación. Repito, sería muy fácil empezar a hacer una lista de críticas, pero creo que es un momento en donde habría que bajar la pelota, ayudar a calmar las aguas, a conversar más. Nada de esto se resuelve de un día para el otro ni de manera fácil. Entonces, no quiero hacer simplismos. Para mí la clave está en que está muy claro que necesitamos al Mercosur, pero que el Mercosur necesita cambios. Lo sintetizo así. Y sé que Bien. la gran pregunta es si esto es posible. O sea,
por un lado, seguir asumiendo con mucha claridad de que no es posible un Uruguay fuera del Mercosur, y esto sí lo digo con mucha fuerza, porque algunos, son muy pocos por suerte, pero hay alguna persona ahí hablando del Uruexit, ¿no? Como comparándonos con Gran Bretaña, pero me parece que nadie formula esa posición de manera seria, pero también es verdad que hay que cambiar cosas profundas del Mercosur, entonces en esa combinación es que se producen este tipo de episodios que a veces parecen como pulseadas y hay que evitar esa lógica. Esto no es un partido de fútbol. Esto no se resuelve a los gritos, esto no se resuelve con hinchada, con manija. Acá no hay buenos ni malos, acá hay intereses, hay miradas más largas que deberían primar, y me parece que eso es muy importante. Nosotros no podemos plantearnos seriamente un no Mercosur. El mundo no va para ahí. Hay una teoría un poco fantasiosa que hace pensar que el mundo está abriendo los brazos, que hay una especie de desesperación por relacionarse con Uruguay. Yo sinceramente no puedo creer. Pero mira, porque está pasando lo contrario, el mundo se está cerrando. Nadie nos está para hacer acuerdo. Somos un país de 3,5 millones de habitantes. Entonces, eso no existe como mercado. Lo que quieren los demás países es negocios, comercio, acceso a mercados, y eso no está pasando, porque Uruguay no tiene nada para ofrecer. Entonces, instalar esa fantasía y creer que es tan fácil salir de un espacio en donde efectivamente tenemos preferencias, porque eso fue lo que negociamos en el 91 cuando firmamos el Tratado de Asunción, mantener las preferencias que Uruguay tenía con el mercado argentino y brasilero. Eso fue lo que nosotros conseguimos en el 91, porque lo íbamos a perder si no entrábamos al Mercosur. Entonces, creer que tan fácilmente uno sale de un bloque y el resto del mundo te está esperando, casi, no sé, con alegría, para decirte, venía a qué, venía a que te demos qué, porque todo eso es fruto de la negociación. Y la negociación implica que tenemos que dar algo. Entonces, lo primero es desmontar esa especie de lógica en donde estarían esperándonos el resto del planeta, empezando por los chinos, que han dicho con mucha claridad que no van a firmar un acuerdo con Uruguay solo, porque lo que Uruguay tiene para ofrecer, vuelvo a decirlo, es el acceso a los mercados de Argentina y Brasil. Y con toda es un acceso a un mercado de 300 millones de personas, ¿no? El Mercosur es la quinta economía del mundo. Uruguay solo no es eso. No voy a decir que no es nada, porque yo creo que tiene un valor nuestro país, sobre todo en la relación en la región, pero como un asunto cuantitativo es muy poco. Entonces, lo que tenemos para ofrecer es ser parte de una región. Y eso es lo que interesa a otros mercados, a otros países, cuando hacen una negociación de este estilo. Entonces, cuidado con las fantasías que se van creando. Y esto, repito, no quiere decir que las cosas tal como estén bien. Pero patear una puerta, dar la imagen de que uno simplemente se va como si no tuviera costos, y esto es algo que lo vamos a empezar a ver, Alejandro, porque ya empezaron las voces críticas, no desde una perspectiva ideológica, que también es una discusión válida, desde una perspectiva puramente económica, los sectores que se verían perjudicados porque, por ejemplo, se bajen los aranceles del Mercosur o Uruguay incluso esté en la hipótesis de salida del Mercosur. Son básicamente los sectores que agregan valor, los sectores de perfil industrial en Uruguay. Si ustedes observan, se conoció muy poco, pero la Confederación de Industrias del Mercosur, que la integran las cámaras de industria de cada país, sacó una declaración previo a la cumbre de la semana pasada diciendo que estaban en contra de las iniciativas que se estaban discutiendo en el Mercosur por parte de Brasil y de Uruguay. Y nadie puede decir que sean sectores que tengan un perfil ideológico, ¿no? Estamos hablando de que hay ganadores y perdedores con estas decisiones. Es decir que, a ver, porque como siempre dijiste muchas cosas muy claras y además que habilitan nuevas preguntas. Para empezar de atrás hacia adelante, los industriales del Uruguay están viendo con preocupación estos, por decirlo así, anuncios del gobierno de cierta independencia para con el Mercosur, y lo relativizo un poco, porque si bien, como vos señalaste,
Hay, incluso en los últimos días yo he leído que hay mucho interés de muchas naciones, de muchos mercados, de negociar con Uruguay. Bueno, la pregunta se responde sola, vos lo sugerías recién. ¿Cuáles serían esos mercados que están ansiosos de negociar con Uruguay? Una vez que Uruguay además se vaya del Mercosur, es casi como un chiste, a menos, yo lo pensaba preguntártelo, a menos que se me está escapando la tortuga a mí, de algo muy grande que no lo estoy viendo, de por qué otras naciones, porque incluso el fenómeno China, y lo digo porque lo he aprendido de, entre otros vos, el interés que los chinos puedan tener en generar un tratado de libre comercio con el Uruguay o similar, digamos, de ventajas recíprocas, ¿no? Porque cuando uno negocia con otro está dispuesto a recibir, pero también está dispuesto a dar. Si no, no hay tratado y no hay acuerdo. Pero aún así, supongamos que en ese flujo de ventajas recíprocas salimos bien parados, es porque, como se ha dicho 22.000 millones de veces, el Uruguay en el marco del Mercosur se transforma en puerta de entrada a un mercado de 300 millones de individuos. Cualquiera puede suponer que si Uruguay no está en ese mercado y tiene una frontera arancelaria distinta a la que hoy goza por estar en el Mercosur, seguramente el interés de los amigos chinos seguramente sería muy otro, más bien bajo, más bien nulo. Vos ya lo pondrás en su justa dimensión. Pero aún así, porque se ha dicho que los gobernantes han dicho, me parece que han sido muy cuidadosos, vos lo sugeriste recién, no están con la idea de patear la mesa y decir de acá nos vamos. Están diciendo, esto así como funciona, como está, no nos funciona, no nos conviene. Tenemos que generar cambios. Bueno, cambios pasa por, lo grosereo así para que lo pongas en su justo medio. Uruguay pueda negociar con otros unilateralmente. La pregunta es, ¿eso es posible de acuerdo a las normas existentes constitutivas del Mercosur? B, suponete que aunque no sea posible, se genera, como ya ha ocurrido, una excepción. Los otros, los socios, ¿no correrían riesgos demasiado grandes como para permitirlo? ¿O qué cosa estarían dispuestos a pedir para que nosotros a su vez cedamos y vos me dejas esto y yo te dejo aquello otro? Y la última, y arrancamos hasta el final. Supongamos que China tiene interés de negociar con nosotros como puerta de ingreso. Pero ¿por qué China no tendría interés de negociar derecho con Brasil, por decirte algo, que es el socio más copado, más grande y más poderoso del Mercosur? ¿Por qué tendría interés? Son cosas que de verdad no las pregunto porque no tengo respuesta. Porque todas las preguntas juntas y reflexiones que hiciste son las que demuestran que de esto no se sale con simplicidad y con eslogan, y que necesita de mucha negociación y mucho diálogo, porque nosotros no estamos ofreciendo algo que sea nuestro, estamos ofreciendo algo que es compartido, que es un mercado ampliado, que es lo que realmente vale a la hora de una negociación comercial. Aprovecho para decir, y esto es para otro programa, que la integración no es solo comercio, es mucho más. Y si no, pregunten en Europa. Entonces, simplificar integración diciendo que es solo comercio es un gran error. Y por lo tanto, el Mercosur es mucho más que el acuerdo comercial. Y entonces, perder eso, y algún día tendríamos que hacer un estudio, ¿cuál es el costo del no Mercosur? Porque se vive hablando del costo del Mercosur, pero nunca se habla del costo del no Mercosur, entre otras cosas, en aspectos que tienen mucho más que ver con ser vecinos. Y yo lo digo con claridad. Ser vecinos no es una opción, es algo absolutamente inevitable. Entonces, nosotros no vamos a dejar de ser vecinos de Brasil, Argentina, por salir del Mercosur. Y por lo tanto, las consecuencias, que fue lo mismo que discutimos en el 91, son tan costosas que siempre, no importa de qué perfil ideológico, los gobiernos tuvieron claro que el Uruguay pertenecía al Mercosur. Ahora, ¿cómo hacemos para que el Mercosur le sirva a todos los países? Bueno, es fruto de la negociación. ¿Y por qué es interesante Uruguay como puerta al Mercosur? Porque tiene acceso a los mercados de Brasil y Argentina. Eso no es un chiste, es una realidad.
No puede haber otra fórmula. No puede haber interés en el mercado uruguayo con un porcentaje de consumo que además es un mercado bastante abierto. Y como vos decís, ya está pasando que Uruguay es puerta de entrada para esos países. Sino, ¿qué creen que son las zonas francas en Uruguay? Claro. ¿Qué creen que son las zonas francas? Porque hay un sistema de admisión temporaria que permite que a Uruguay entren productos de esta zona, se le agregue apenas algunos procesos productivos y a veces nada, y entre Argentina y Brasil ese producto como si fuera del Mercosur. Esos son concesiones que se le dan a Uruguay por la lógica de la simetría, que es, al ser un país pequeño, también se hace con Paraguay, y si será tan poco ideológico este debate actual, que cualquiera comprende que el gobierno de Paraguay no es un gobierno afín a posiciones de izquierda, progresistas, o a la visión de Alberto Fernández. Y sin embargo es el gobierno más duro con Uruguay en este momento, que llegó a catalogar en la cumbre la posición de Uruguay como intempestiva. Entonces, ¿qué dice Paraguay? No puede romperse el consenso. Y tiene razón, ¿saben por qué? Porque una de las claves del Mercosur fue el consenso, históricamente. ¿Por qué? Porque eso protege a los países chicos. Porque los países grandes no precisan de argumentos, les alcanza el peso, les alcanza el poder, les alcanza el tamaño. Entonces, el consenso es una garantía de los países chicos, de reglas de juego. Entonces, lo que estoy diciendo con todo esto es, ¿y por qué vuelvo al tema de los industriales? Está muy claro que lo que está en discusión no es tanto entre países, sino entre sectores. La visión de Brasil hoy es mayoritariamente a favor de la producción de materias primas y de que Brasil se consolide como un gran exportador, que ya lo es, de materias primas. Los que pierden hoy en Brasil son los sectores industriales, que históricamente han tenido mucho poder en Brasil. De hecho, es el único país que tiene un sector, en América Latina, un sector potente en términos industriales. Algunos llegaron a decir, es la única burguesía que existe en América Latina, la burguesía industrial paulista de Brasil. Ese sector ha sido muy desplazado por la lógica del gobierno de Bolsonaro. Lo mismo pasa en Uruguay y de alguna manera pasaba en Argentina, que es el debate actual, y por eso el arancel externo es un tema que hemos discutido muy poco, pero fue la propuesta básicamente de Brasil. Bajarlo ha generado este ruido porque significa desproteger a la industria, pero no solo la de Brasil, la de Argentina, que depende absolutamente de la industria brasilera, y qué decirle de la nuestra. Y me refiero a autopartes, a plástico, a químico, a laboratorio, a lácteos, toda la industria láctea de Uruguay. Entonces, de ahí la reacción de los empresarios industriales del Mercosur en conjunto, porque el debate al final es si vamos a proteger o no un sector industrial. Porque el resto del mundo, sobre todo el norte, no nos compra nada industrial. Ni Japón, ni China, ni Estados Unidos, ni Europa nos compran nada con valor agregado. Solo nos compran materias primas. Y escuchen esta cifra, el 80% de lo que exporta Uruguay son materias primas. ¿Y saben cuánto empleo genera? El 10%. Entonces tenemos un problema. Si solamente producimos materias primas, tenemos poco empleo y de muy poca calidad. Esta es la realidad. Entonces, los sectores que producen más empleo y mejoran las condiciones laborales y agregan ciencia y tecnología, son los que solamente exportan a la región. Entonces, para revertir eso, la única hipótesis posible es hacerlo como región. Y haciendo acuerdos de complementación productiva con Argentina, con Brasil, con Paraguay y ojalá con más países. Y eso se llama integración regional. Es fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Y ahí los intereses del resto del mundo son iguales, ¿eh? China nos quiere comprar solo materia prima, básicamente agua dulce, que es lo que ellos tienen menos, entonces por eso nos compran arroz, celulosa, carne. Si ustedes observan, todos esos productos son intensivos en consumo de agua dulce. Lo mismo pasa con Europa, con Japón y con Estados Unidos, que no nos compran absolutamente nada con valor agregado. Entonces, el dilema es cómo hacemos para cambiar esa realidad, y eso solo es posible si lo hacemos como región. Ahora, no es entonces una disputa entre países, es una disputa entre sectores y visión de qué sectores son los ganadores y los perdedores en esta negociación. Y termino diciendo una cosa que me parece evidente, aunque
ese sí que parece un mal chiste, ¿no? El que crea que Brasil está acompañando a Uruguay es porque no entiende nada de la política exterior y mucho menos de la política exterior de Brasil, que es un país con origen imperial y con una cancillería que se llama Palacio Itamaraty. Claramente este juego es el juego de los brasileros, no apoyando a Uruguay, sino usando a Uruguay para crear un cambio al interior del Mercosur con esta base que yo estoy mencionando. Brasil no solo tiene, el gobierno brasileño, un conflicto político altísimo hoy dentro de Brasil, que todos lo vemos cotidianamente en la televisión, sino una gran disputa económica entre sectores que apoyan a Bolsonaro, sobre todo el agronegocio, y sectores que hace tiempo le soltaron la mano vinculados a los servicios y a la industria. Y en esa lógica es que Uruguay se sumó, no al revés. Entonces, evitemos un callejón sin salida. Esto requiere de negociación, requiere de un largo plazo. Yo no sé qué gobierno va a haber dentro de un año en Brasil. Cuidado con quedarnos pegados con una agenda que es muy interna de Brasil y que puede cambiar muy rápido. Recuerden lo que nos pasó con el gobierno de Trump. Claro. Calculó que iba a seguir un periodo más y terminamos apoyando al candidato de Trump a la presidencia del BID, rompiendo todas las reglas de la historia del BID que siempre había puesto un presidente latinoamericano. Hoy hay un presidente norteamericano en el BID que no le atiende el teléfono al presidente Biden. O sea, hay que tener cálculos de más largo plazo y sobre todo intentar, y aquí sí creo que hay un déficit, en el caso uruguayo, recuperar una discusión como la que tuvimos cuando entramos al Mercosur, que generó un gran consenso político, social y económico para que Uruguay tomara una decisión estratégica. Y ahora esa discusión no está. Pero aún así me gustaría que hagas un esfuerzo y que nos cuentes desde la mirada de los gobernantes de Uruguay, ¿cuál es lo que ellos entienden genuinamente que haciendo lo que están haciendo pueden provocar un escenario favorable para nuestro país o, citándote, para parte de la economía de nuestro país? ¿Por dónde pasarían esos cambios que exige que serían buenos para el Uruguay? Yo me quiero quedar con la frase del presidente Lacalle, que él dice Uruguay pretende, porque eso no quiere decir Uruguay decidió, Uruguay va a ser, sino Uruguay pretende. Y vos decías hace un rato, y tenés razón, que ya hay una excepción, que fue el acuerdo con México. O sea, instalar el debate que ha estado siempre en el Mercosur sobre los costos de economías menos desarrolladas, más chicas, es totalmente razonable. Presionar dentro del bloque condiciones para que países que por momentos tengan dificultades puedan tener tratamientos distintos es razonable. Lo que no es razonable es decirle a los dos países grandes que le vamos a meter los productos, digamos, de negociaciones bilaterales que haga Uruguay a su mercado con la iniciativa de Uruguay. Eso es tan obvio que no va a pasar, es tan obvio que nadie va a permitir que Uruguay negocie en nombre de los otros países y por lo tanto mantenga el acceso al mercado de Brasil y Argentina mientras esté negociando con China o con quien se le ocurra. Eso no va a ocurrir. Uruguay no puede prometerle a los demás países de esta zona que va a seguir ofreciendo el mercado de la región con una negociación unilateral. Entonces, tarde o temprano, por eso hablo de un callejón sin salida, si ese es el relato, entonces lo que va a terminar pasando es que los socios van a terminar diciendo, ustedes no pertenecen más al bloque, no tienen más esa preferencia que le hemos dado de acceder al mercado brasilero y argentino. Y esto va a pasar también con Brasil, aún con Bolsonaro. Entonces, lo que tenemos que evitar, Alejandro, es entrar en un callejón sin salida, en donde la retórica cada vez sea más alta y más difícil de desandar. Yo creo que va a venir ahora. Las cumbres de presidentes siempre son un momento delicado y más, repito, en medio de la virtualidad. Ahora viene un periodo de negociaciones, de diplomacia, por eso las cancillerías son tan importantes. Van a empezar a plantearse no solo este problema. Miren que la agenda con Argentina es enorme en términos bilaterales y cada cosa se vincula con la otra. Y no va a haber un mega discurso con respecto al Mercosur que luego no tenga impacto en las relaciones bilaterales. Entonces, mi recomendación es calma, es bajar la pelota, es tratar de que haya efectivamente una escucha de los planteos que hace Uruguay, incluso aunque esté vinculado a sectores
que yo creo ya tienen muchísima capacidad de comercio con el resto del mundo. No es verdad que Uruguay no tenga competitividad. Por algo tiene, como nunca en la historia, más mercados de los que ha tenido en la historia reciente, seguro. Y una gran capacidad de venta de los productos primarios. Eso es así. Y no necesita, claro, van a decir que siempre es mejor con algún punto menos de arancel, pero la respuesta que hay que dar, y yo espero que el gobierno la dé, es qué pasaría con los sectores vinculados al valor agregado, vinculados a los sectores industriales que solo tienen sus mercados en la región y particularmente en Argentina y Brasil, porque además esos sectores fueron atando la producción desde la propia construcción del Mercosur. No habría una sola fábrica de autos en Uruguay o de autopartes si no existiera el Mercosur. Porque nosotros lo que hacemos es venderle dentro de las cadenas productivas de esas marcas en la región. Entonces, cuidado con los discursos fáciles que no quiero hacer ahora, por eso planteo, más que descalificaciones y agregar leña al fuego, calma, negociación, diplomacia y mucho diálogo interno. Y si no, miremos el referéndum, ¿no? Y la juntada de firmas. La gente quiere participar de las discusiones estratégicas. Y no sea cosa que se nos dé una paradoja insólita. Un lacalle nos metió en el Mercosur y 30 años después, otro lacalle, su hijo, nos saca. Sería increíble, ¿no? Entonces, hay que acordarse de lo que hizo el gobierno de Lacalle en el 91, que fue convocar a un gran diálogo y debate político, social y económico para que Uruguay tomara una de las decisiones más importantes en la historia de Uruguay en materia de inserción internacional, que fue el ingreso al Mercosur, por el cual pagamos un precio muy alto, que fue casi la desaparición del 30% de la industria uruguaya, entre ellos FUNSA, para quien recuerda una industria emblemática que parecía indestructible. Entonces, cuidado, porque el costo de la salida hoy es mucho más caro, frente a además espejitos de colores. Te despido porque tenés otros compromisos, no obstante, dos pastillitas. Uruguay, por estar en el Mercosur, este Mercosur con grandes problemas que vos no ocultás ni minimizás, ¿estamos de acuerdo? Exacto. Pero Uruguay en el Mercosur tiene un sistema de preferencias, ¿no? No es que... La pregunta es bien concreta. Si mañana, juguemos, no está Uruguay en el Mercosur, pierde esas preferencias. Las pierde todas. Si pierde esas preferencias, ¿es una mala noticia para Uruguay? ¿Sí o no? Pero, vuelvo a decírtelo, ¿no? Para que nadie me tenga que creer a mí, lean el documento de la Cámara de Industria del Uruguay, donde precisamente señala que la pérdida de esas preferencias y muchas cosas más que tenemos en el Mercosur, como el Fondo de Convergencia Estructural, del cual ya utilizamos más de 800 millones de dólares sin pagar prácticamente un peso, hay muchas cosas que nosotros perdemos si salimos del Mercosur. Claro, nadie se anima a decirlo así, pero la hipótesis en la que estamos entrando nos va dejando en un callejón sin salida. Y entonces es válido preguntarse cuál es el costo del no Mercosur para Uruguay. Y cuando asumamos que ese costo es gigantesco, porque nada es gratis, y una futura negociación con cualquier bloque, como nombraste hace un rato, también va a tener un costo, porque nadie negocia por beneficencia. O sea, una negociación supone que te van a sacar algo. Bueno, lo único que hoy es interesante desde Uruguay para el resto del mundo es ofrecer el acceso al mercado argentino y brasilero. Y para seguir haciendo eso tenemos que estar dentro del Mercosur. Y para que eso siga siendo posible tenemos que negociar con Argentina y Brasil, poniendo también sobre la mesa las necesidades de Uruguay. Ese es el camino, no hay otro. ¿Es difícil? Sí, pero cuidado con empezar a hacer discursos radicales que terminen haciendo que luego uno se encuentre en un callejón sin salida y enojándose más. Y bueno, esos episodios de las cumbres donde uno termina hasta apagando un micrófono para no escuchar a los otros presidentes no están generando lo que más precisamos ahora, que la unidad en la región para tratar de que nuestra región, sobre todo post pandemia, y hay que pensar mucho en eso, cómo estas herramientas de financiamiento y de inserción internacional nos sirven para salir de una enorme crisis económica que ya está instalada en la región y en el mundo entero. Y me queda además una reflexión implícita que hiciste recién, la importancia de la negociación cara a cara, la negociación de pasillo, la del encuentro de los seres humanos, no se está dando por la pandemia
y acabamos de ver 2 disputas continentales presenciales con futbolistas, con dirigentes y en algunos casos hasta con público, ¿no? Luce como una paradoja que no puedan encontrarse 2 cancilleres, pero sí puedan encontrarse una treintena de futbolistas, ¿no? Increíble, y esa es la época que vivimos, ¿no? Que nos la hubieran dicho hace 6, 7 años, hubiéramos pensado que era una locura de ciencia ficción, pero por eso también hay que tener paciencia, porque en un clima así es muy difícil negociar y llegar a acuerdos. Necesitamos, justamente, por eso son tan importantes los liderazgos, la oportunidad de encuentros personales, de una mano en un brazo, de una conversación que no parezca una provocación, y todo eso creo que nos requiere un poco más de paciencia. Ojalá seamos capaces de que nuestros líderes la tengan, y yo, sinceramente, aún con todas las discrepancias que tengo, hoy apuesto a eso, a que ayudemos a construir un clima de diálogo. Álvaro Padrón, como siempre, muchas gracias, sos muy gentil, sos muy amable, y eso es una mala noticia para vos, augurará próximos encuentros en este programa. Para nada, estoy a las órdenes y te mando un gran abrazo a vos y a la audiencia. Álvaro Padrón nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino.